Hola, buenos días. Vamos a ver el primer problema de cálculo diferencial. Vamos a ver la derivada. Entonces, vamos a ver la fórmula. Tenemos que si una función es x a la n, su derivada va a ser nx a la n menos 1. En este caso tenemos como primer problema que la función sería esta, y igual a x cuadrada. ¿Qué se va a hacer para sacar la derivada? La derivada se representa de muchas formas, pero lo vamos a representar ahorita así como y prima, es un apóstrofe, y prima de x, no es un 1, es como una coma. Ok, y prima de x es igual a, entonces, la n que está en el exponente se va a bajar como producto, aquí al lado de la x, entonces va a ser 2x, le va a dar las 2 menos 1, sí es lo que nos dice la fórmula. Entonces vamos a resolverlo, sería y prima de x o la derivada de y es igual a 2 por x, 2 menos 1 va a ser 1, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar, este va a ser 1, y lo voy a representar así, x a la 1, y x a la 1, ¿cuánto nos va a dar? X, entonces va a ser una multiplicación 2 por x, entonces la derivada nos va a quedar 2x, ¿sí? Ese es el primer problema, ¿sí? Vamos con el segundo, solamente vamos a cambiar el exponente, x cúbico. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a bajar este 3 como producto, lo vamos a multiplicar, y aquí lo vamos a restar, sería 3 menos 1, ¿sí? En este caso sería 3x cuadrada, ¿sí? Entonces así quedaría el segundo problema. Segundo problema. Y igual, perdón, aquí me faltó y prima, porque es la derivada. Es igual a 3x cuadrada. Y ese es el segundo problema. Vamos ahorita con el tercero. Ok, vamos con el tercer problema. Tenemos y igual a x cuarta, la derivada, vamos a ver cada vez más rápido. Tenemos 4x y le restamos 1. 4 menos 1, 3. ¿Sí? Este va a ser el tercer problema. Perdón, siempre se me olvida. Este es importante. Y prima de x o derivada. O, bueno, se le dice prima o derivada, es lo mismo. Ok, aquí está. Ok, en el cuarto problema tenemos y igual a x a la quinta. ¿Sí? Entonces, y prima de x es igual a 5x cuarta, ¿sí? Lo mismo, bajamos el exponente y le restamos 1, ¿sí? Para el quinto problema tenemos, ok, tenemos quinto problema, y igual a x con el exponente 1, ¿sí? X a la 1. Entonces, esto es igual a x, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos la derivada? Aquí lo que hacemos es bajar este 1 para acá, aquí, el 1, y ahora sí, hacemos 1 menos 1. Esto es 0, entonces es 1 por x a la 0, ¿sí? Ok, tenemos entonces que y' de x es igual a 1 por x a la 0. ¿Cuánto es x a la 0? Es 1, ¿sí? 1 por 1 nos va a dar 1, ¿sí? Entonces ese es el quinto problema. Y de aquí se puede sacar otra fórmula. Hay otra fórmula que es derivada de esto, que es la derivada de x. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos, si y es 3x, solamente va a ser 3. Se va a tomar el coeficiente, ¿sí? La primera derivada va a ser 3. Va a ser el puro coeficiente, ya no necesitamos hacer 1 menos 1, que nos va a dar 0 solamente.
tenemos que tomar el coeficiente para la derivada, ¿sí? Pero es una fórmula que sale de aquí, al restar uno menos uno, que es x a la 1, que es x, nos va a dar cero. Y recordemos que x a la 0 nos va a dar uno. Entonces, por eso directamente, si tenemos x elevada sin exponente, simplemente es el coeficiente de x, que es 3, ¿sí? Y tenemos otra fórmula. Ok, vamos por el problema 6. El problema 6 nos dice y igual a x a la 0, ¿sí? Entonces, recordemos que cualquier número elevado a 0 nos va a dar 1, ¿sí? Es como si fuera y igual a 1. Pero en ese caso vamos a ocupar otra vez la fórmula. Para su derivada, lo que tenemos que hacer es bajar este 0 como coeficiente y es 0 por x a la 0 menos 1, ¿sí? Esto es 0, porque 0 por cualquier número nos va a dar 0, ¿sí? Aquí es x a la menos 1, pero ya no importa porque está multiplicado por 0, entonces nos da 0. Aquí lo pueden ver y muchos lo enseñan así, que es otra fórmula, la derivada de una constante es 0. Si aquí fuera en vez de 1 tendríamos un 2 o un 3, eh, sería, la derivada de una constante. Una constante quiere decir que es un número fijo, 2 o 3 o 4 o 5, ¿sí? En este caso tenemos 1. Por ejemplo, tenemos si y es igual a 4, por ejemplo, su derivada, ¿cuál va a ser? 0. Entonces, por eso es que la derivada de una constante siempre va a ser 0, ¿sí? Ok, vamos a la 7. La 7 nos dice x a la menos 1. Ok, y igual a x a la menos 1, ¿sí? Hacemos lo mismo. Eh, la derivada va a ser el menos 1, se pasa como coeficiente, menos 1 por x a la menos 1 menos 1, ¿sí? Entonces, ¿esto cuánto es? Y igual a menos x a la menos 2, ¿sí? Menos 1 menos 1 menos 2. Ok. Ok, ahora esto se puede expresar así. Si lo queremos expresar como fracción, el uno se queda arriba, el uno se queda arriba y esto pasa abajo, pero con exponente ahora positivo. 1 menos 1 entre x cuadrada. Entonces ese sería el resultado, ¿sí? Ok, vamos con el problema 8. Tenemos y igual a x a la menos 2. Para su derivada tenemos que es el menos 2 pasa como coeficiente, pues va a multiplicar a x a la menos 2 menos 1, ¿sí? Esto es igual a menos 2 por x, menos 2 menos 1 son menos 3, ¿sí? Entonces así va a quedar, su derivada es menos 2. Esto lo podemos pasar en la parte de abajo como positivo, entonces nos va a quedar menos 2 entre x al cubo, ¿sí? Este va a ser todo el problema 8. Vamos con la 9 ahora. La 9 tenemos y igual a x a la menos 3, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo. Tenemos su derivada y el prima de x es igual a menos 3 por x a la menos 3 menos 1. Esto es igual a menos 3 por x a la menos 4. Si lo queremos expresar como el exponente positivo, se pone el 3 arriba y abajo tenemos x a 4. ¿Sí? Que viene el problema número 9.
Ok, vamos con el problema número 10. Tenemos y igual a x a la menos 4. Su derivada es igual a este menos 4. Lo ponemos aquí como coeficiente de x, pero de x a la menos 4 menos 1. Esto va a ser menos 4 por x a la menos 5. Y para pasarla a positivo tenemos 4 entre x a la quinta. ¿Sí? Este va a ser el resultado. Para el problema número 11 tenemos algo similar, x a la menos 5. Su derivada va a ser igual a menos 5 por x, aquí ya lo hacemos directo, menos 5 menos 1 son menos 6. Entonces tenemos y igual a menos 5 entre x a la sexta potencia. ¿Sí? Aquí queda el problema número 11. Ok, vamos al problema número 12. Tenemos y igual a x a la 1 medio. Ok, aquí tenemos ya x elevado a la potencia de una fracción, ¿sí? Entonces vamos a usar la misma fórmula. Tenemos que su derivada es igual a 1 medio. Esto 1 medio está aquí como coeficiente de la x, pero de x a la 1 medio menos 1, ¿sí? Ok, ese x a la 1 medio menos 1 lo vamos a transformar en medios. ¿Cómo lo transformamos en medios? Por 2 entre 2, entonces quedaría 2 medios. Tenemos entonces que la derivada es 1 medio de x a la 1 medio menos 2. El resultado va a quedar en medios y sería nada más 1 menos 2. ¿Cuánto es esto? Menos 1, ¿sí? Entonces tenemos que este es el resultado, pero lo queremos expresar con potencia positiva. Entonces tenemos 1 medio por 1 entre x a la 1 medio, ¿sí? Lo pasamos abajo del 1, y le cambiamos el signo, x a la 1 medio. Pero acuérdense que x a la 1 medio es una raíz. Entonces tenemos que esto es igual a 1, 1 medio por 1 entre la raíz cuadrada. Ya se le podría poner el 2, pero ya no lo ponemos. Si no tiene el 2 es porque es cuadrada de x, ¿sí? Entonces nos quedaría al final 1 entre 2 raíz de x, ¿sí? Entonces, como resultado final nos queda, esto es igual a 1 entre 2 raíz de x, ¿sí? Ok, aquí una nota importante es que esto a veces no se lo encuentran así, como x a la 1 medio, se lo encuentran de esta manera, y igual a raíz de x. Entonces tienen que transformar de esto a esto primero para hacer todas las operaciones y llegar a esto. Entonces eso se lo pueden encontrar también como otra fórmula, pero pues es lo mismo, parte de esta misma fórmula, ¿sí? Tenemos si y igual a raíz de x, su derivada es esta, ¿sí? Pero como ven, no es necesario aprenderse esta fórmula. Con hacer esto, ya podemos llegar a esto. Con la práctica, esto ya va a ser visible sin ninguna fórmula, ni nada, van a ser directos, ¿sí? Ya no es necesario aprendérselo ni nada. Pero pues poco a poco vamos a ver todo esto. Ok, vamos con el problema número 13. Tenemos y igual a la x igual a x a la menos un medio. Que el exponente es negativo, pero no importa, vamos a usar la misma fórmula, ¿sí? Tenemos que y es igual a, en este caso el menos un medio es el que bajamos como coeficiente. Esto nos queda x a la menos un medio menos 1, ¿sí? Como en el problema anterior, x lo vamos a expresar, perdón, el menos 1 lo vamos a expresar como 2 entre 2, ¿sí? Y esto, me olvidé otra vez.
tenemos que la derivada es igual a menos un medio de x, aquí es menos un medio menos dos medios. Entonces el resultado es en medios y tenemos menos uno menos dos, quedan menos 3. Ok, entonces tenemos como resultado un medio por 1 entre, lo ponemos como positivo abajo y le cambiamos el signo, entonces está en menos, abajo pasa como más. Entonces la derivada es igual a menos un medio por, aquí se puede quedar o bien así o a veces tal vez tenemos que expresarlo de esta manera. X cuadrada ya no es cuadrada porque no se le pone cuando es, pero esta sí se le pone, porque esto representa el de arriba, numerador representa el exponente, ¿sí? Y el denominador que representa la raíz que lo pondremos aquí, pero no es necesario. Se lo voy a poner nada más para que se vea cómo se convierte, pero no es necesario. Entonces tenemos que la derivada es igual a menos un medio de 1, lo podemos poner todo junto ya. Sería menos 1 entre 2 raíz de x cúbica, ¿sí? Poder expresar. Eso sería todo. Ok, vamos con el problema 14. Y igual a x a las 2 tercios. Tenemos que su derivada es igual a la a 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1. Pero de una vez lo pongo, el menos 1 se puede expresar así, 3 entre 3. Entonces la derivada, ¿cómo nos queda? 2 tercios por x, tenemos 2 menos 3. ¿Cuánto nos queda esto? Menos 1. Y el resultado es tercios, porque ya todo está en tercios, ¿sí? Entonces nos queda así, pero lo podemos expresar en la parte de abajo, lo pasamos abajo como x a la 1 tercio, ¿sí? Únicamente le cambiamos el signo. Entonces nos queda que nos puede quedar expresado así. Esto, el 1 tercio lo expresamos como raíz cúbica de x, ¿sí? Y así puede quedar expresado. Sería todo. Ok, vamos con el problema 15. Tenemos y igual a x a la menos 2 tercios. Su derivada va a ser igual a x, perdón, primero el 2 tercios lo ponemos aquí. 2 tercios por x a la menos 2 tercios menos 1, pero menos 1 lo convertimos a 3 entre 3, que es su fracción equivalente. Entonces tenemos que prima de x es igual a menos 2 tercios por x menos 2 menos 3 son menos 5. Y esos son en tercios, ¿sí? Entonces para expresarlo como positivo lo ponemos en la parte de abajo como x a las 5 tercios. Lo voy a 5 tercios, ¿sí? Y ya para finalizar lo podemos poner como radical. Entonces tenemos 2 por 3 raíz cúbica de x a la quinta, ¿sí? Y así queda el resultado. Ok, vamos con el problema 16. Tenemos y igual a
y igual a x elevada a la menos 5 tercios. Entonces, su derivada va a ser igual a x, perdón, primero se baja el exponente 5 tercios por x a la menos 5 tercios menos 1, pero menos 1 lo vamos a poner como 3 entre 3 de una vez. Entonces tenemos 5 tercios por x, y tenemos menos 5 menos 3. Entonces sería menos 8 y todo en tercios. Ok, ahora para pasarlo abajo con el exponente positivo, tenemos menos 5 tercios por 1 entre x a la 8 tercios, ¿sí? Entonces, ya lo tenemos de esta manera, pues podemos pasarlo a radical. Entonces podemos poner menos 5 entre 3 por, aquí es raíz cúbica de x a la 8, ¿sí? Y así quedaría como resultado final. Ok, vamos con el problema 17. Tenemos y igual a x a la 6 quintos. Su derivada va a ser igual a 6 quintos por x a 6 quintos menos 1. Pero el menos 1 lo vamos a expresar como 5 entre 5, ¿sí? Entonces tenemos y' de x es igual a 6 quintos. Aquí es 6 menos 5. Esto nos va a dar 1. Y esto en quintos, ¿sí? Entonces lo podemos expresar como radical. Tenemos 6 quintos de raíz quinta de x a la 1, ¿sí? Lo voy a colocar aquí, pero ahorita ya no lo vamos a colocar. Entonces para finalizar tenemos y igual a 6 quintos por la raíz quinta de x, ¿sí? Y así quedaría. Ok, vamos con el problema 18. Tenemos y igual a x a la menos 7 medios. Su derivada va a ser x, perdón, primero va la fracción, menos 7 medios por x a menos 7 medios menos 1. Y el menos 1 lo expresamos como 2 entre 2. Entonces tenemos menos 7 medios por x. Es menos 7 menos 2. Ahora serían menos 9. Menos 9 medios. Ok, lo expresamos como positivo. ¿Qué tenemos que hacer? Es dejar el 1 arriba. Debajo va a ir x a las 9 medios. Para expresarlo con radical tenemos que tener eh, el- la raíz cuadrada. Ya no le ponemos el 2, pero si le ponemos este exponente 9. Entonces así queda el resultado. Ok, para finalizar quiero comentarles que en especial esta fórmula la vamos a ocupar para física. ¿Por qué? Porque en física vamos a tener la aceleración muy conocida esta, 9.81, que es la aceleración de la Tierra a nivel del mar. Entonces, con cálculo podemos sacar la fórmula de la velocidad y de la distancia, ¿sí? Esa es otra herramienta se llama integral para llegar a la velocidad, y tenemos que integrar de nuevo para llegar a la distancia. Esa es la ecuación. Y miren, si tenemos la ecuación de la distancia, en este caso de la posición
con respecto al tiempo. En este caso vamos a derivar con respecto al tiempo, ya no va a ser x la variable va a ser el tiempo, ¿sí? Entonces, para llegar a la velocidad tenemos que derivar, entonces tenemos que, por ejemplo, la derivada de la distancia es igual a la velocidad. En este caso, tenemos que bajar el exponente 2, los demás se queda igual, 9.81 entre 2 por t, 2 menos 1 va a ser 1, ya no le ponemos el 1, más, acuérdense de esta, que es t a la 1, entonces nos queda t a la 0, solamente se queda la velocidad inicial, ¿sí? Entonces llegamos a esta ecuación, a esta segunda ecuación con la derivada. Y aparte, lo derivamos otra vez, esa es la segunda derivada, entonces tenemos la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad. Ah, bueno, aquí se eliminan estos dos, queda 9.81. Ok, entonces, al sacar otra vez la derivada tenemos la aceleración, que aquí en esta ecuación nada más sería 9.81 por t. Esta es la velocidad inicial, esta es una constante, la derivada de una constante es 0, entonces por eso nada más nos queda 9.81, ¿sí? Entonces por eso llegamos a esta ecuación. Es una herramienta muy importante porque les digo que en física las vamos a utilizar y nos va a ahorrar mucho tiempo. Eh, en vez de aprendernos muchas fórmulas de física, porque son demasiadas que tenemos que aprender, no las he contado aún, pero sí son demasiadas. Vamos a utilizar esta herramienta para resolver varios problemas, por eso es importante que se lo aprendan tanto el área 1 como el área 2, igual el área 3 y el área 4, porque en física la vamos a ver. Y con esto vamos a ahorrarnos un montón de fórmulas que tenemos que aprendernos. Entonces es importante que aprendan a derivar, al menos a derivar con esta fórmula, ¿sí? Y bueno, eso sería todo.